Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los fieles y santos en Cristo Jesús que se encuentran alrededor del mundo. Amados hermanos, les mando un saludo de que la paz y la guianza del Espíritu Santo y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en sus corazones, amados hermanos. Dios les bendiga. Bien, mis amados hermanos, hoy estaremos abordando, amados hermanos, en nuestro tema de teología propia, ya en nuestro tercer nivel, estaremos abordando, hermanos, sobre la existencia de Dios. Como ustedes ya saben, ya hemos visto, hermanos, que es introducción a la doctrina, que fue el nivel 1. Ya también terminamos el nivel 2, que fue sobre los nombres y títulos de Dios. Y hoy estaremos abordando, hermanos, en nuestra clase de teología propia, sobre la existencia de Dios. Bien, mis amados hermanos, estaremos abordando este siguiente tema, que es la existencia de Dios. Que obviamente, hermanos, es un tema mega importante, sobre todo en la actualidad, donde estamos atestados, hermanos, de todo tipo de ideologías, amados hermanos, que no solamente estaban en el campo universitario, amados hermanos, sino que ahora también están en el campo político, hermanos. Y que estas a su vez, hermanos, buscan descomponer, amados hermanos, la creencia en Dios. Buscan, hermanos, varias maneras, o buscan la manera, hermanos, de descomponer la creencia del hombre en Dios. Es lo que obviamente hoy en día este tipo de ideología se está buscando, amados hermanos, ya que no solamente se encuentran en el campo universitario, sino que también ahora, amados hermanos, se encuentra en el campo político. Y están buscando, amados hermanos, descomponer la creencia del hombre para con Dios. Y obviamente esto pasa, amados hermanos, porque el sistema de este mundo, hermanos, es gobernado por el enemigo de Dios. Y sabemos que el enemigo de Dios es Satanás. Es Satanás. Entonces, esto, hermanos, es muy importante para la apología, para presentar defensa de la fe. Porque digo, hermanos, sin Dios no existe absolutamente nada. Sin Dios, hermanos, no hay escritura. A veces, como creyentes, hermanos, defendemos mucho la palabra, la escritura, pero nos olvidamos que la fuente de la escritura es Dios. Así que sin Dios no hay escritura, amados hermanos. Así de fácil, amados hermanos. Sin Dios no hay escritura. Sin Dios, hermanos, tampoco hay iglesia. Sin Dios no hay culto. Sin Dios no hay fe. Sin Dios no hay nada. Sin Dios también, hermanos, no existe la moralidad o la moral. Como ahora lo estamos viendo, hermanos, que están ingresando a este mundo todo este tipo de ideologías tan perversas, hermanos, como por ejemplo el aborto, amados hermanos, la libertad de género, amados hermanos, y todo tipo de cosas que se le parezcan. Así está, hermanos, este mundo hoy en día, amados hermanos. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que estudiar, hermanos, es necesario estudiar la palabra de Dios, prepararnos, amados hermanos, estar en comunión con nuestro Señor, amados hermanos, aprender más, hermanos, de la palabra, hermanos, compartir más de la palabra, amados hermanos, y sobre todo, hermanos, enseñar la palabra de Dios. ¿En quién, pregunto, amados hermanos? ¿En quién debemos? En nuestros hijos, en nuestras familias, en los hermanos y en general, amados hermanos. Ya que, hermanos, no debemos callar, hermanos, en estos tiempos. En este tiempo, hermanos, la palabra de Dios no se debe callar, amados hermanos. Y mucho menos ante este tipo de ideologías perversas, hermanos, y doctrinas falsas, amados hermanos. No debemos callar, amados hermanos, Debemos prepararnos, debemos preparar a los hermanos, a nuestros hijos. Debemos compartir la palabra. No debemos callar nosotros la palabra de Dios
ante este tipo de ideologías y ante doctrinas perversas, amados hermanos. Sí, amados hermanos, entonces por eso que vamos a ver en primer lugar, hermanos, el sistema de teología, que son falsos, amados hermanos, pero también los vamos a ver verdaderos. Y comenzaremos con el primero, amados hermanos, y este sería, amados hermanos, el deísmo. ¿Alguna vez usted ha llegado a escuchar del deísmo? Tal vez sí, tal vez no, pero bueno, hoy lo va a aprender, hoy lo va a saber. Bien, hermanos, el deísmo. Vamos a empezar por el primer punto, hermanos. ¿Y qué es el deísmo, amados hermanos? El deísmo básicamente, amados hermanos, en su raíz primaria significa Dios. Dios, así como lo escuchan. El deísmo básicamente en su raíz primaria significa Dios. El deísmo, hermanos, no niega la existencia de Dios. En primer lugar, debes saber eso. Hay que tener bien claro eso, que el deísmo no niega la existencia de Dios. Lo que sí niega el deísmo, amados hermanos, es que ese Dios se pueda revelar con nosotros, o que se haya revelado con nosotros, en simples palabras. Para los deístas, amados hermanos, Dios en algún remoto, que para ellos dicen que en algún remoto del pasado, Dios nos creó, pero nos abandonó, nos dejó a nuestra suerte y se fue lejos. Y que por lo tanto Dios nunca se ha revelado, también dicen, a la humanidad. Eso es lo que piensa el deísmo, hermanos, y es como cree el deísmo. Pero si eso fuera verdad, amados hermanos, de que Dios no se ha revelado, entonces eso quiere decir, amados hermanos, que no existe, no hay escritura y nunca la hubo. Sí, mis amados hermanos, disculpen aquí con esto, estoy peleando. Eso quiere decir que jamás hubo escritura, amados hermanos. Eso también nos dice, hermanos, que tampoco hubo revelación de parte de Dios. Eso también me lleva, hermanos, que jamás hubo profetas, jamás tuvo Dios profetas también. Eso me lleva a que también nunca hubo libros inspirados, que tampoco hubo un sistema religioso, etc. Pero todo esto, amado hermano, aquí surge una pregunta: ¿cuál es la trampa de Satanás aquí, en todo esto? ¿Qué papel juega importante Satanás en el deísmo? Satanás, hermanos, obviamente sabe, es astuto, hermanos, sabe que no va a poder lograr, amados hermanos, que todas las personas del mundo sean ateas o agnósticas. Sabe que no va a poder lograr eso, hermanos. ¿Sí? Por eso es que Satanás usa al deísmo. Y por eso es que hay personas, amados hermanos, hay personas que de alguna manera quieren creer en Dios, o dicen creer en Dios. Y cuando digo, hermano, creer, no me estoy refiriendo o hablando en un creer de un arrepentimiento, de una conversión, como tú y yo lo hicimos cuando creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, y dejamos que Dios empiece a obrar en nosotros. No, cuando digo de creer, no estoy hablando de un creer bajo un arrepentimiento, bajo una conversión, sino más bien, hermanos, hablo de un creer en un sentido más bien espiritual o emocional por parte de las personas. Ya que hay personas, o este tipo de personas, hermanos, que no les importa vivir de acuerdo a los estándares de Dios y solamente les gusta aceptar la existencia de Dios.
pero no vivir bajo los estándares de Dios. Es por eso, hermanos, que vemos que la gente vive como quiere, hermanos. No niega la existencia de Dios, pero obviamente no quiere vivir bajo los estándares de Dios, bajo un arrepentimiento, una conversión. No, solamente les gusta aceptar la existencia de Dios, pero vivir bajo su manera, bajo su pensamiento. Es por eso, hermanos, que cuando usted ha intentado o ha evangelizado a alguien, ¿sí?, lo que le contesta a esta persona o le ha dicho, o si usted ha evangelizado a alguien, esta persona le ha contestado o le ha dicho que sí cree en Dios. Cree en Dios, que hasta en lo más profundo de su corazón cree en Dios. Incluso le dicen que siempre se acuerdan de Dios. ¿Sí? Pero creen, hermanos, según obviamente, o creen en Dios según, bajo sus propios pensamientos, no bajo de que quieran un arrepentimiento, o mucho menos, hermanos, que les interese el escudriñar, leer la palabra de Dios para conocer a Dios. Mucho menos hablando, hermanos, el querer congregarse en una congregación. No quieren saber nada de eso, amados hermanos. No quieren tampoco servir a Dios. Pero ellos dicen que sí creen en Dios. Es más, dicen, siempre Dios sabe que me acuerdo de Él. Así usualmente las personas suelen decir. Usualmente lo hacíamos usted y yo, hermanos, antes de que conociéramos al Señor Jesús. ¿Sí? ¿Se siente identificado? ¿O se siente identificado que así éramos también? Por cierto, déjeme decirle, amado hermano, que nosotros convivimos con deístas muy cerca de nosotros. Y esos deístas, amados hermanos, pueden estar entre nuestras familias, nuestros vecinos. Y no solamente nuestras familias o nuestros vecinos, también existen deístas, hermanos, de la gran farándula, como lo son artistas o incluso teólogos, que son deístas, amados hermanos. Y esos deístas están alrededor nuestro o en nuestras, pues a veces en nuestras propias familias. O como usted y yo llegamos a ser un tipo de deístas, que creen en Dios, hermanos, pero a su manera. Y eso, hermanos, Satanás lo sabe muy bien, sabe esa debilidad del ser humano. Y aquí es, hermano, donde Satanás, amado hermano, entra muy astutamente con el deísmo. Ya que el deísmo, hermanos, va muy bien, se acomoda muy bien con la gente. O se acomodaba muy bien con nosotros, hermanos, antes de conocer a Cristo. ¿Y por qué se acomoda? ¿Por qué se acomoda el deísmo con las personas? Porque, hermanos, así ellos pueden creer en Dios sin arrepentirse, ni buscarle, ni unirse a una congregación para servir a Dios. ¿Sí? Y obviamente tampoco hacen o tienen esa hambre de escudriñar la palabra de Dios para ver realmente lo que Dios que quiere, cómo quiere que caminemos nuestras vidas. No hay interés. Y para ellos es más fácil decir, obviamente, tener este pensamiento deísta y decir, sí, yo creo en Dios, lo llevo en mi corazón. ¿Y por qué, hermanos? Porque este tipo de pensamiento se acomoda muy bien con la mayoría de las personas. Porque pueden creer en Dios
sin la necesidad, amados hermanos, de seguir ningún sistema, ni, como dije, ni estudiar las escrituras para autoalimentarse, ni arrepentirse, hermanos. Y el deísmo, hermanos, se acomoda con la mayoría de las personas a la perfección en sus vidas, pues ya que creen en Dios a su manera, un Dios conforme a ellos, conforme un Dios se acomoda a ellos y no ellos a Dios. Y así éramos usted y yo, amado hermano, cuando estábamos sin Dios, sin Cristo, alejados de Dios, como dice Romanos 3:23, alejados de la comunión con Dios. Así pensábamos, así creíamos usted y yo. Nos buscábamos o nos hacemos un Dios conforme Él se adaptara a nosotros, no nosotros a Él. Pero decíamos creer en Dios. Y así, hermanos, estábamos adoptando un pensamiento deísta, porque era confortable a nuestra manera de vivir, desordenada. Y esto, el deísmo, hermanos, se acomoda perfectamente con las personas. Y esto es lo que cree el deísmo, es la manera de pensar del deísmo, hermanos, que no niega la existencia de Dios, pero sí niega que este Dios se ha revelado con sus criaturas. Pero eso, hermanos, es totalmente erróneo, es una mentira, porque Dios sí se ha revelado a nosotros, amados hermanos. Y lo ha hecho, amados hermanos, de muchas maneras. Sí. A través, hermanos, por ejemplo, de teofanías, a través de profecías, amados hermanos, a través de su escritura y a través de una revelación máxima y perfecta, amados hermanos, que fue por medio y a través de su Hijo Jesucristo, amados hermanos. Que esta, amados hermanos, escuche muy bien, amado hermano, esta es la revelación máxima y perfecta de Dios. Así que, mi amado hermano, Dios sí se ha revelado, sí se ha comunicado. Y no solamente se ha comunicado, sino que también nos ha hecho saber su voluntad. No solamente se ha revelado con nosotros, hermanos, sino que también nos ha hecho saber su voluntad, Dios. Así que Dios no es solo para tenerlo, como dice el pensamiento deísta, para tenerlo de una forma sentimental, emocional. Ya que Dios, hermanos, sí existe y se ha revelado, como dije, hermanos, para que le busquemos. Eso es lo que nos habla el libro de Hechos en el capítulo 17, amados hermanos, donde el apóstol Pablo, amados hermanos, dice que Dios lo ha hecho todo y ha perfijado, amados hermanos, todo en orden de los tiempos y los límites de su habitación, amados hermanos, para que le busquemos, amados hermanos. Así que Dios, hermanos, sí se ha revelado con nosotros. ¿Cómo podemos ver nosotros esa demanda? ¿Cómo podemos ver esa demanda que hace el Señor a la humanidad? Donde se nos dice, o donde nos dice Él, yo ya me he revelado, nos dice el Señor, y dice que Él ya ha prefijado todo y lo ha ordenado. ¿Para qué? Para que le busquemos. Es por eso, amados hermanos, que la Escritura dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras tanto Él esté cerca.
no está lejos, como supuestamente, amados hermanos, lo hace ver o creer el deísmo. Ya que también ahí el apóstol Pablo en Hechos 17, hermanos, dice que está muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros, no está lejos. En Romanos capítulo 10 también se nos dice, hermanos, que cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra de vida. Así que Él no está distante, amados hermanos. Mucho menos, amados hermanos, nos ha abandonado, como el deísmo quiere hacernos creer o ver, o piensa. Así que tengamos bastante cuidado, porque a veces dentro de la propia iglesia cristiana, amados hermanos, hay deísmo. Así es, hermanos. Hay evangelistas, amados hermanos, que son deístas. Aclaro, amados hermanos, no de manera doctrinal, amados hermanos, pero sí de una manera práctica o de práctica. Y estos hermanos evangelistas de pensamiento deísta, dije no de forma doctrinal, pero sí de forma práctico, son aquellos, amados hermanos, que sí alguna vez se arrepintieron, que sí creyeron en el evangelio. Pero este tipo de personas, hermanos, son aquellos que tienen este tipo de pensamiento deísta, hermanos, son aquellos que no se involucran, amados hermanos, que no sirven a Dios, que incluso a veces no estudian la escritura, amados hermanos, que no participan en la obra del Señor. Y lo peor, amados hermanos, que tampoco se quieren congregar, amados. ¿Por qué? Porque dicen que no es necesario. Y esto hoy en día, amados hermanos, en las redes sociales está atacando mucho, hermanos, está creciendo mucho de supuestamente creyentes que creyeron en Cristo y están adoptando este tipo de pensamiento. Y lo más peligroso, hermanos, es que están haciendo creer a muchos hermanos que eso es verdad, que no te debes congregar. Está creciendo mucho tipo de pensamiento deísta en hermanos dentro de la iglesia cristiana, amados hermanos. Pero son cristianos que no se quieren involucrar, no quieren servir al Señor, no quieren realmente participar en la obra del Señor, estar en comunión con el cuerpo del Señor. Porque dicen, sí, Cristo sí está bien, pero su iglesia no. Hermanos, este tipo de hermanos, de pensamiento deísta, hermanos, no, sin saber, sin darse cuenta, si lo hacen por ignorancia, están, hermanos, rechazando una doctrina fundamental. Porque al rechazar, hermanos, el cuerpo de Cristo, están rechazando al mismo Cristo y la obra que hizo en la cruz. Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo debe de estar unido. Y eso lo vemos que el apóstol Pablo les mandaba a los hermanos que estuvieran en comunión, ¿sí? Y la iglesia de Cristo, hermanos, no inició cada quien por su lado, inició que estaban unidos, amados hermanos. Y el cuerpo de Cristo es unidad, no es que un dedo esté por allá tirado. Pero lamentablemente, amados hermanos, hoy en día hay muchos cristianos, muchos creyentes con este tipo de pensamiento deísta. Y eso, hermanos, es algo incorrecto, amados hermanos. Pero siguen diciendo, amados hermanos, que tienen en cuenta a Dios. Y es más, dicen, yo sí oro todos los días. Es más, oro en el desayuno, oro en la comida, oro a mediodía.
Y es más, dicen, yo siempre le pido a Dios que bendiga mis alimentos. Así que, hermanos, dentro del campo, hermanos, de las iglesias evangélicas hay muchos deístas, amados hermanos. Como dije, hermanos, no de doctrina, pero sí de práctica. Hermanos, y este tipo de hermanos tienen que ser corregidos. Tienen que ser instruidos. Tienen que ser enseñados, hermanos, que están bajo este pensamiento deísta. Y deben de ser corregidos de este tipo de práctica, amados hermanos. Ya que esa manera de pensar, hermanos, es una manera filosófica, amados hermanos. Y como saben, hermanos, la filosofía, amados hermanos, no proviene de Dios, sino del mundo. Pero lamentablemente hoy en día bastantes creyentes, lastimosamente, hoy en día se han convertido, han acogido, hermanos, y se han convertido en evangélicos deístas. Y este tipo de creyentes deístas, hermanos, usted los va a ver pelear, defender a Dios por las redes sociales. Hasta se van a enojar por defender a Dios, hermanos. Pero no quieren saber nada de la voluntad de Dios. No quieren convivir con los hermanos. Son hermanos, pero hermanos de pensamiento deísta. No quieren hacer, hermanos, la gran comisión de Dios. No adoran a Dios. No se consagran a Él, amados hermanos. Pero dicen creer en Dios. O sea, ¿qué tenemos aquí, hermanos? A cristianos con pensamiento deísta. Así que cuidado con este tipo de filosofía, amado hermano. Si usted o conoce a hermanos realmente con este tipo de pensamiento, o usted se ha dejado no manipular, sino se ha dejado convencer por este tipo de hermanos que por las redes sociales, hermanos, le dicen a usted que no se debe congregar o que no deba servir. Hermanos, tengan mucho cuidado, porque esto no proviene de Dios. Esto es pura filosofía. Y la filosofía no proviene de Dios, amado hermano, sino del mundo. Del mundo, mi hermano, no proviene de Dios la filosofía, sino proviene obviamente del mundo. Así que, mi amado hermano, si usted está en un punto, si no lo está, gloria a Dios, qué bueno que usted realmente sí no tiene este pensamiento deísta. Pero si conoce a hermanos que tienen este pensamiento, hermanos, amonéstelos en amor y pidamos a Dios que realmente para que Dios realmente le dé las palabras adecuadas para que estos hermanos sean corregidos en esta manera de pensar, y para que dejen de pensar en una manera deísta y realmente consagren sus vidas al Señor, realmente sirvan al Señor y hagan la voluntad del Señor, y dejen de pensar en un pensamiento filosófico y un pensamiento deísta, amados hermanos. Así que dijimos, amados hermanos, que el deísmo, estamos diciendo que el deísmo, hermanos, reconoce que hay un Dios, ¿sí? No niega la existencia de Dios, pero lo que sí niega, hermanos, es que ese Dios sustente la creación, que sea
el Creador, el cual sustenta esa creación. Y que por lo tanto el Señor se ha desentendido de la creación, y que Él solamente sea el creador y el hacedor, pero que Él nunca es el preservador. Y eso es falso. Eso es falso, amados hermanos, porque realmente no es cierto. El Señor sí es el sustentador, el preservador, hermanos, el creador, el hacedor, y no se ha alejado de nosotros. Sí se ha revelado a nosotros. Entonces, hermanos, este es un tipo de filosofía deísta, hermanos, que la gente, por lo regular, la mayoría de la gente piensa así. Y incluso, como lo dije, amados hermanos, muchos creyentes hoy en día dentro de la iglesia o del cuerpo evangélico de la iglesia tienen ese tipo de pensamientos, amados hermanos. Bastantes hermanos que tienen este tipo de pensamientos deístas, amados hermanos. Y esta es la forma en la que Satanás entra muy sutilmente, amados hermanos, para hacer creer al creyente, hermanos, que la forma en que está actuando es la correcta y que está adorando a Dios, sin darse cuenta que es una forma incorrecta, es una forma de deísmo. Esto es el deísmo, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con este tipo de filosofías deístas. Bien, amados hermanos, pasemos al segundo punto, y este es ¿qué es el ateísmo? El ateísmo. Hermanos, los que adhieren a esta creencia así llamada excluyen a Dios totalmente de sus vidas, hermanos. Básicamente, hermanos, ateísmo significa sin Dios. Y déjeme decirle, amado hermano, que un ateo es alguien que se niega absolutamente a creer en la existencia de Dios. Amado hermano, el ateísta no está abierto, amado hermanos, a creer, ya que el ateo, amado hermanos, no está buscando respuestas ni pruebas, amados hermanos. El ateo, hermanos, nunca te dice, compruébame la existencia de Dios. Para nada te va a decir un ateo que le compruebe la existencia de Dios. Aquí, hermanos, quien se haga llamar ateo y te diga que le compruebes la existencia de Dios, tal persona, hermanos, no es ateo. ¿Sí? Ya que un ateo vive en paz, hermanos. Un ateo vive en paz consigo mismo, ya que él se ha mentalizado, hermanos, en la filosofía, amados hermanos, de que Dios no existe, y no se complica la vida. Así que cuando usted vea por las redes sociales, amados hermanos, alguien, amados hermanos, que está haciendo problemas, atacando la existencia de Dios, hermanos, tal persona, hermanos, no es atea, amados hermanos, sino más bien es un tipo de persona resentida con Dios en el fondo de su corazón. Pero que en realidad este tipo de personas sí creen en Dios y no son verdaderos ateos. Como se dijo anteriormente, amados hermanos, el verdadero ateo, amado hermano, es aquel que no se hace problemas, que no se complica su vida en querer demostrar que existe Dios, ni quiere que le demuestres la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente, hermanos, no anda buscando la existencia de Dios. Así de simple, así de sencillo. Así que no hay manera, hermanos, de comprobarle a un verdadero ateo, hermanos, la existencia de Dios. Así que no nos molestemos en comprobarle a un verdadero ateo la existencia de Dios, porque no hay forma, amados hermanos. Porque jamás aceptará, amados hermanos. No está abierto, amados hermanos. No está abierto, amados, a la creencia o creer en la existencia de Dios. Pero usted se preguntará, ¿qué pasa si un ateo y yo oramos, ayunamos juntos y Dios se le revela, el mismo Dios se le revela
¿qué pasaría? Pues déjenme decirle, hermanos, aún viendo que los cielos se abren, y el mismo Dios revelándosele y diciéndole, aquí estoy, probándote mi existencia, amado hermano, ¿qué cree que pase? ¿Acaso el verdadero ateo va a creer? ¿Usted qué cree? ¿Cuál cree que sea esa respuesta? La respuesta es no, amados hermanos, no va a creer. Ya que el verdadero ateo, este tipo de personas ateas, verdaderamente ateas, hermanos, va a decir lo siguiente: creo que estoy teniendo una alucinación. Y lo que va a hacer, amados hermanos, amados hermanos, es irse al psicólogo, al psiquiatra, para que obviamente lo atienda, porque se va a decir a sí mismo, de seguro estoy teniendo una patología en el cerebro. Eso es lo que va a decir un ateo, amados hermanos. Así que, hermanos, el verdadero ateo no se va a convencer. Así el ateo, hermanos, esté viendo al mismo Señor Jesús. Es más, aunque uno a uno se levante de entre los muertos a predicarle, hermanos, no va a creer. No va a creer. No hay forma de ninguna manera que el ateo crea. Ya que siempre, hermanos, el ateo va a tener un argumento. Siempre va a tener un argumento, amados hermanos. Disculpen, con esta cosa estoy peleando ya. Va a tener siempre un argumento. Siempre va a tener un argumento, amados hermanos. Siempre va a tener un argumento. Siempre va a tener un argumento. Así ya no me peleo. Siempre va a tener un argumento, amados hermanos. Aún viendo con sus propios ojos, aún viendo con sus propios ojos. Es más, tú le puedes llevar a la astronomía y a la biología, amados hermanos. Y siempre te va a salir con sus argumentos. ¿Por qué? Porque el verdadero ateo, hermanos, no está abierto, amados hermanos, a creer en Dios, a tener la creencia en Dios. Así que, hermanos, no te enojes, no te frustres, no te esfuerces en predicarle a un verdadero ateo, porque no hay forma de que se abra a creer y ser convencido, hermanos, de forma natural alguna. No hay forma, amados hermanos. Es por esa razón, amados hermanos, que un ateo vive en paz, ¿sí? No se complica la vida en querer demostrar la existencia de Dios, porque no está abierta, hermanos. E incluso, amado hermano, el ateo puede ir a tu iglesia sin problema alguno. Si el ateo lo invitan a ir a iglesias, él va sin problema. Es más, hermanos, no solamente va a tu iglesia, sino que también puede cantar himnos y alabanzas contigo sin ningún problema, amados hermanos. Sin ningún problema. Y aquí estoy con la pregunta, ¿por qué lo haría? ¿O por qué lo harían? ¿Por qué haría el ateo esto? Hermano, porque el ateo simplemente lo ve como una expresión cultural, amado hermano. Nada más. Como una expresión cultural, amado hermano. Lo ve así. Por eso es que el ateo no tiene ningún problema, amado hermano. Porque solamente lo ve como una expresión cultural. Y eso se debe, amado hermano, porque el ateo es una persona meramente muy social. Es una persona muy social. Porque al ateo, hermanos, le gusta bastante, hermanos, el campo de la antropología. Y ellos, hermanos, los ateos, hermanos, ellos estudian al nivel de historia
de la historia universal, de la historia antigua, de cómo los hombres a través de diferentes expresiones y diferentes tiempos se han ido manifestando sus convicciones, amados hermanos. Por eso es que el ateo no tiene ningún problema con ir a tu iglesia, cantar las alabanzas, cantar los himnos, y tú decir, ya está creyendo, ya lo estoy convenciendo. No, hermanos, el ateo simplemente lo va a ver como algo, una expresión cultural, nada más. Así que el ateo, hermanos, no tiene ningún problema con ir a las iglesias, ya que para él solo dirá, mira, qué manera de estas personas de manifestar la convicción o su cosmovisión. Porque para ellos solamente es una expresión cultural, amados hermanos. Estoy hablando del verdadero ateo. No de esas personas que te salen a pelear y decir que les compruebe la existencia de Dios. No, amados hermanos, esos son agnósticos, son personas resentidas con Dios. No son verdaderamente ateos, ya que un ateo no tiene ningún problema. Si tú lo invitas a tu iglesia, como te dije, él puede cantar himnos, alabanzas, aplaudir, es más, llorar, puede hacer todo eso. Y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque él solamente lo ve como algo, una expresión cultural. Nada más. Todo aquel, amado hermano, que se dice ser ateo y que se molesta porque los cristianos, hermanos, le cantan a Dios y oran a Dios, esos no son ateos, amados hermanos. Más bien, como dije, son personas que sí creen en Dios. Solo que son personas resentidas con Dios por el hecho de que no les cumplió ciertos caprichos, etcétera. Esos son, pero no son ateos. A diferencia del verdadero ateo, hermanos, a él no le molesta. Es más, tú le puedes decir, vamos a orar, y él ora contigo. Como dije, incluso él más llora contigo. Va a los eventos cristianos sin ningún problema contigo. Es más, puede saberse la Biblia mejor que nosotros, mejor que tú, amados hermanos. Y para él no hay ningún problema. Ningún problema hay para él. Ya que, como dije, él siempre lo va a ver como una expresión cultural. Nada más. Por eso es que él puede ir contigo a tu iglesia, a tus eventos, leer la Biblia, saberse la Biblia. Y para él no hay problema. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el ateísmo es un tipo de fe? No, hermanos. No es un tipo de fe. No. Porque el ateo, hermanos, como dije, no está abierto a creer en Dios. A lo contrario, hermanos, del evolucionismo. El evolucionismo sí es fe, amados hermanos. No confundamos la evolución, la teoría de la evolución, o sea, el evolucionismo, con el ateísmo. ¿Correcto? Sí, no confundamos eso. Ahora, no todos los ateos, amados hermanos, se suscriben a la evolución. Ya que hay ateos, hermanos, que rechazan la evolución. Así como lo oye usted, hay ateos que rechazan la evolución. Así que no todos los ateos, obviamente, se suscriben al campo de la evolución, porque algunos la rechazan. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué rechazan la evolución algunos ateos? Bien, hermanos, porque para los ateos, hermanos, para ellos, hermanos, no es el único sistema, amados hermanos, explicable de la creación del cosmos o del universo entero, ya que hay otras teorías para ellos, hermanos. Por ejemplo, amados hermanos, hoy en día están saliendo, amados hermanos, otras teorías, como lo es la teoría de las cuerdas, la teoría de los universos múltiples, la teoría del Big Bang, etcétera. Ya que todo eso, hermanos, pertenece al campo filosófico. Por si acaso, no lo sabía. Y por si acaso, hermanos, la evolución no es ciencia, amados hermanos.
Más bien, amados hermanos, es una filosofía. No es una ciencia la evolución, más bien es una filosofía. Así que escuche bien, amados hermanos, cuando alguien dice, yo creo en la evolución, tal persona, amados hermanos, está ejerciendo fe, como lo escucha. Tal persona está ejerciendo fe cuando dice, yo creo en la evolución, o sea, tal persona me estás diciendo que tiene fe. Porque como dije, amados hermanos, la evolución es una teoría y está dentro del campo filosófico. Por eso es que no es ciencia. Porque si fuera ciencia, amados hermanos, porque si fuera ciencia, podría ser comprobable. Y nadie te puede comprobar la evolución. Nadie, así de sencillo. Nadie te puede comprobar la evolución, así de sencillo. Así que tengamos bien claro esto, amados hermanos. Así que no se debe confundir, amados hermanos, el evolucionismo, que este sí es una religión, porque el evolucionismo, hermanos, es una fe. Y porque está basado, hermanos, en un sistema de creencias. Y porque tiene, amados hermanos, un fundador. Y ese fundador, amados hermanos, es Darwin, Charles Darwin. Y su evolución, amados hermanos, de Charles Darwin, tiene doctrina, tiene instrucción. Y por esa razón, hermanos, es fe el evolucionismo, no es ciencia. A lo contrario del ateísmo. Pero como dije, hermanos, algunos ateos se suscriben al evolucionismo, que es muy diferente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se suscriben algunos ateos al evolucionismo? ¿Por qué lo hacen? Porque dicen, bueno, elijo creer en este sistema. Entonces ese ateo, si ustedes lo ven, hermanos, cuando se suscribe al evolucionismo, por consecuencia ese ateo está adoptando una religión. Claro, amado hermano, no estoy hablando de una religión teísta y tampoco bíblica y mucho menos cristiana, amados hermanos, ¿eh? No estoy hablando en esos términos. Pero al fin, hermanos, es una religión. Ya que una religión se define por un sistema, hermanos, de creencias. Y una religión tiene una cosmovisión donde tiene doctrina. En pocas palabras, amados hermanos, los evolucionistas son religiosos también. Si no lo sabían. ¿Sí? Así que para cuando usted, hermanos, hablen con un evolucionista, sépase muy bien, hermanos, que usted está hablando dentro del campo de la religión, porque tanto él tiene fe como usted tiene fe. ¿Estamos claros? ¿Qué? ¿Está siendo claro esto, amado hermano? Bien. Tanto él como usted tienen fe. Y están en el campo de la fe, campo de la religión. Lo que es más probable, amado hermano, que usted pueda hacer que el evolucionista se convierta a la fe en Cristo. Antes que un ateo. ¿Y por qué sería más probable convencer a un evolucionista que a un ateo? Porque usted tendría que convencerle al evolucionista, amados hermanos, que su sistema también es un sistema de fe, al igual que el de usted. Ahora, aquí lo que tendría que hacer, amados hermanos,
hermanos. Lo que tendría usted que hacer es demostrar que que el sistema de usted, el sistema de nosotros, hermanos, es más plausible que su sistema de él. Esa sería la gran diferencia. Ya que usted le diría, mira, te voy a demostrar que mi sistema de fe es más plausible que tu sistema de fe. Y si obviamente este debate se diera, que estuviera ante un evolucionista, amados hermanos, si se diera el debate, usted prestaría, hermanos, usted le diría, hermanos, que ambos campos están dentro del campo de la religión, o sea, de la fe, o sea, fe contra fe. Y usted tendría que demostrar, hermano, o tendríamos que demostrar ante este evolucionista, si se diera un debate, se diera un diálogo, usted tendría que demostrarle por qué, hermanos, o demostrar la fe más razonable. ¿Sí? Usted lo tendría que hacer, lo tendríamos que hacer. Ahora, para eso yo les recomiendo a mis amados hermanos el Ministerio de Fe, el Ministerio de Fe Razonable, amados hermanos, de William Lane Lacrae. William Lane Lacrae, que es un filósofo, hermanos, apologista, hermanos, moderno, contemporáneo, que es bastante reconocido y apto para este tipo de temas. Ese sería uno, amados hermanos. El otro, amados hermanos, sería Lee Strobel, que es otro filósofo apologista, hermanos, igual, por cierto, era ateo, con una literatura más sencilla, hermanos, para nuestro entendimiento, porque ya que William tiene un nivel de estudio muy docto, amados hermanos, por la forma, amados hermanos, que escribe y habla muy técnicamente, su forma. Entonces, tal vez a muchos se nos complica, amados hermanos, por su forma de escribir y hablar muy técnicamente. Mientras que Lee Strobel, amados hermanos, su literatura, amados hermanos, es más sencilla, más comprensible, más fácil de entender. ¿Sí, amados hermanos? Porque antes de ser de la fe, era un periodista, ateo, por cierto. Era un ateo, por cierto, este Lee Strobel. Tiene muy buen libro y, como dije, aparte es muy fácil su lectura de entender, más que obviamente el de William. William sí tiene una forma de escribir bastante muy técnica y a muchos nos puede costar bastante trabajo entender. A lo contrario, amados hermanos, de Lee Strobel. ¿Sí? Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo este ateo se hizo cristiano, se hizo de la fe? Si no, quiere decir, si no me está diciendo que un ateo es difícil de que crea en Dios porque no anda buscando respuestas. Bueno, amados hermanos, para eso, hermano, les recomiendo que vea o que lea su libro, o también tiene una película, creo, que se llama El caso de Cristo, que ahí describe su vida, amados hermanos. Sí, y El caso de Cristo fue su primer libro, amados hermanos, que escribió. Y ojo aquí, hermanos, porque este libro lo escribió, amados hermanos, siendo ateo, no era de la fe. Por cierto, también otro, hermanos, que casi es su caso similar al de Lee Strobel, es John Maxwell. John Maxwell también era otro ateo, hermanos, que obviamente también es de la fe.
Y bien, regreso con Lee Strobel. Lee Strobel se hizo de la fe, hermanos, a causa, hermanos, de que su esposa se convirtió a Cristo. Y esto fue a consecuencia, amado hermano, de una crisis que pasaba, no estaban pasando, donde casi su hijo muere. Y es por eso, hermanos, que su esposa se convierte a Cristo, a la fe. ¿Sí? Así es como él llega a ser de la fe. Y bueno, él se hace de la fe porque como ve que su esposa acepta al Señor Jesucristo y cada vez más va ejerciendo fe en el Señor Jesús, entonces para él empieza a ser algo incómodo, ¿no? Ya que dije que para el ateo no hay ningún problema, ¿sí? Simplemente lo veía normal. Pero al final de cuentas, su objetivo él es demostrarle a su esposa que el cristianismo es una farsa, que Cristo es una farsa. Entonces por eso que él empieza a investigar, empieza a analizar, tanto históricamente, eclesiásticamente, empieza a indagar. Esto le llevó años. Esto no quiere decir que solamente se convenció porque se dejó llevar por los aires de lo que decían. No, él realmente hizo un estudio propio de años que se llevó años investigando historia, visitando eruditos, y hizo realmente un estudio donde al final de cuentas él cae rendido a los pies de Cristo, amados hermanos. Entonces, eh, él no era o se convenció porque realmente le predicaron. No, hermano, él se convenció a consecuencia, hermanos, de hermanos, de que su esposa fue la que primero empezó a ejercer fe en Cristo. Y él quería, de alguna manera, hermanos, quería desengañar el cristianismo para que su esposa no siguiera. Pero fíjense qué sorpresa, cuando él se topa, digámoslo así, con pared y creyó en Cristo. Creyó en Cristo. Está muy bueno está muy bueno su libro, amados hermanos, y realmente se lo recomiendo, tanto el de William como el de Lee Strobel. Se los recomiendo, ya que son muy buenos, amados hermanos. Es muy bueno, y para nuestro crecimiento también, para estar más informados, hermanos. Son muy buenos argumentos, elementos que nos pueden ayudar, amado hermano, a tener un mejor conocimiento de lo que realmente es el ateísmo, amados hermanos, y para presentar defensa de la fe, amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, espero que esta clase de este nivel 3 sea de mucha edificación para ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Si así Dios lo quiere y lo permite, estaremos más adelante subiendo más clases sobre este estudio, amados hermanos. Que obviamente, si el Señor así lo quiere, amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga a todo aquel que está alrededor del mundo, a todo aquel que es parte del cuerpo y miembro del cuerpo de Cristo. Les mando un fuerte abrazo, y que el amor de nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y la guianza del bendito Espíritu nos guíe siempre a toda verdad, a toda sinceridad, y que nos sea el Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos madure, el que nos lleve a la perfección, a la madurez, el que nos guíe en todo nuestro caminar, y que realmente Él nunca nos deje apartar de lo que realmente es su palabra, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo, amados hermanos. Les mando la paz de Dios, y pidiéndole a Dios
que en cada uno de ustedes, amados hermanos, vaya creciendo cada día y que el Espíritu vaya madurando el fruto del Espíritu en nosotros, amados hermanos, para que estemos siempre preparados en cada prueba, en cada situación. Tengamos, amados hermanos, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, amados hermanos. Ok, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios les guíe, mis amados hermanos. Un saludo de su hermano en Cristo Jesús, amados hermanos. Nos estamos viendo hasta la próxima clase, si así el Creador lo quiere. Amén.